El estado de situación patrimonial es el que nuclea la mayor cantidad de cuentas normalmente en un sumas y saldos, salvo que cuando ustedes hagan el plan de cuentas deseen aperturar mucho las cuentas de resultado. Pero allí están la mayoría de los rubros que componen un balance de sumas y saldos, y lo principal en el estado de situación patrimonial es el debido análisis de cuentas para que cada rubro esté representado con las cuentas que corresponden. Si vamos a iniciar en caja y bancos, lo que ofrece este rubro de dificultad es quizá considerar alguna inversión que dentro del rubro caja y bancos, cuando en realidad no debería formar parte del mismo. Vamos a suponer, por ejemplo, la moneda extranjera. Allí, recuerden, nosotros para cualquier rubro, digamos, la primera cuestión a considerar es la intención del ente cuando debemos clasificarlas. Si el ente tiene moneda extranjera para atesoramiento, más en esta época que el dólar blue con el oficial son distintos, y no tiene intención de convertirlo en dinero de poder adquisitivo, o sea, en moneda argentina, o no tiene que cancelar deudas en moneda extranjera, en ese caso, si la intención del ente es atesorarlo para ganar con la diferencia de cotización, obtener una diferencia de cambio, no formará parte del rubro caja y bancos, porque perderá una de sus cualidades, que, digamos, en el sentido de que la intención del ente es realizar una inversión con dicha moneda. La intención del ente no es utilizarla como medio de pago. Por otro lado, el rubro caja y bancos, si tenemos moneda extranjera o, por ejemplo, otras monedas, no sé si escucharon que algunos pretendían en esta situación de crisis crear bonos como existieron hace unos 30 años en la Argentina, que se denominaban pseudomonedas, en realidad eran títulos de deudas que circulaban con poder cancelatorio. Si esas pseudomonedas, que puede ser un bono, como existió el LECOP, el Patacón, allá hace muchos años en la Argentina, tienen las cualidades de la moneda, esto es poder cancelatorio ilimitado, certeza en su medición, podrá ser considerado dentro del rubro. Mientras tanto, en el tema de la medición no ofrece dificultades, salvo el tema de la moneda extranjera, que siempre se debe medir al tipo de cambio oficial. Y eso es trascendente, si bien es un tema que hemos visto en Contabilidad 2, siempre ténganlo presente. En la nota correspondiente se deberá exponer que esa moneda extranjera se ha convertido a moneda argentina según el tipo de cambio oficial, el Banco Nación, bla, 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 al cierre del ejercicio. Seguimos con los rubros dentro del estado de situación patrimonial. Tenemos las inversiones. Allí también vamos a considerar el tema de la medición. Todo lo que es exposición traemos lo aprendido en Contabilidad 2 y el análisis de cuentas que aprendimos en Introducción y en Conta 1. Entonces aquí vamos a tener esas inversiones que por fuera de la actividad principal se estima se va a convertir en efectivo su equivalente dentro del plazo de un año a partir de la fecha de cierre. El caso típico, ¿sí? El caso típico es el del plazo fijo. Bueno, allí, ¿cómo vamos a exponer el plazo fijo? Que puede ser en moneda extranjera o en moneda argentina. Recuerden que el plazo fijo tiene sus cuentas regularizadoras, que es los intereses a devengar. ¿Cómo debemos exponer entonces un plazo fijo? Por el monto que el banco me entregará cuando culmine el plazo por el cual ese plazo fijo se ha constituido, menos los intereses a devengar. Recuerden, cuando se hace una colocación a plazo fijo, se entrega al banco una determinada cantidad de dinero en donde se pacta una tasa determinada, y cuando culmine el plazo pactado con el banco retornará ese capital más los intereses. ¿Cómo se debe exponer?
monto final, el monto prometido que el banco me entregará cuando culmine el plazo, menos los intereses a devengar, que es lo mismo que decir el capital más el interés devengado, pero en la exposición se expone con su cuenta regularizadora. Si es en moneda extranjera, del mismo modo, en la nota a los estados contables deberé exponer cómo es la forma, digamos, cuál es el tipo de cambio que se utilizó para convertirlo en moneda argentina. En las inversiones temporarias pueden existir acciones, títulos públicos. Al cierre se miden a su valor neto de realización. Será su valor de cotización menos los gastos que demande colocarlos nuevamente o venderlos esos títulos. Eso también se expone en nota a los estados contables. Cuando ustedes hagan el parcial, seguramente la consigna será muy precisa, no será necesario que redacten la nota, pero cuando, digamos, dentro de pocos años sean colegas, notas son muy importantes y siempre están vinculadas a el criterio de medición empleado, y la desagregación es trascendente. Si tienen más de un plazo fijo o tienen más de una inversión, tienen títulos públicos, acciones, etcétera, muchas empresas que les agarró la crisis con fondos disponibles y no pueden trabajar porque sus ventas disminuyeron, bueno, están invirtiendo, tratando de que el dinero no pierda poder adquisitivo y hacen este tipo de inversiones. Recuerden que las mismas son por fuera de la actividad principal del ente. Luego tenemos los créditos que las normas nos piden que separemos los que provienen de las cuentas por ventas o de la actividad principal, las ventas de bienes y servicios a lo que se dedica el ente, y los otros créditos. Y otros créditos es digamos, una calecita llena de cuentas que no están vinculadas entre sí. Quizás sea ese el rubro más heterogéneo dentro del estado de situación patrimonial. En créditos por venta, lo que las normas nos piden es que separemos de acuerdo a su grado de vencimiento. Si es una empresa que podemos decir medianas, las normas nos piden que establezcamos las fechas o los periodos en los cuales esos créditos, esto vale para las deudas también, van a vencer, no en las pymes, pero sí en las empresas medianas. Y en los créditos por ventas vamos a mostrar las cuentas que hemos aprendido en Conta 2 a clasificar, distinguiendo los deudores por venta o clientes de los morosos, los que están en gestión judicial, y si se ha constituido una previsión para deudores incobrables que regularizará el saldo. Eso es lo que en el programa ustedes ven como partidas de ajuste de medición o partidas de ajuste de evaluación. Son las cuentas regularizadoras. Luego, si tenemos documentos a cobrar, también vamos a tener los intereses a devengar, cuenta que regularizará dicho saldo. Entonces, en la nota a los estados contables vamos a exponer, a desagregar todos los créditos por ventas, vamos a exponer sus cuentas regularizadoras, intereses a devengar, la previsión para deudores incobrables, y vamos a explicar cuál fue el motivo por el cual esas previsiones fueron constituidas. Generalmente en nuestra Salta, que trabajamos con empresas pequeñas y medianas, cuando se constituye una previsión, no se utiliza el método estadístico porque se conoce exactamente quiénes son los clientes con los que interactúa el ente, pero si ustedes el día de mañana son contadores de, no sé, una empresa como, qué sé yo, no sé si seguirá dando créditos para la compra de bienes, pero Megatone, Garbarino, bueno, ahí es muy probable que tomen la morosidad y que hagan a través de una estadística, un cálculo estadístico, constituyan la previsión correspondiente. En otros créditos, ese rubro nos genera dolores de cabeza, porque allí van a confluir un montón de ítems, desde los anticipos al personal que no se va a descontar del próximo sueldo, los anticipos de honorarios a los
gerentes o socios que por ahí excedan lo devengado, préstamos que la empresa puede haber otorgado, ¿por qué no?, a otros, los anticipos por las compras de bienes de cambio y bienes de uso, desde que nacieron la RT 8 y 9, y a pesar de que tuvo mucha resistencia doctrinaria, siguen exponiéndose dentro de los rubros respectivos. Entonces, en otros créditos también vamos a tener muchas cuentas que pueden llegar a ser regularizadoras, pero cuando estas cuentas regularizadoras exceden al pasivo, van a ir en otros créditos. Típico en los impuestos. En el impuesto a las ganancias o en el impuesto a las actividades económicas que cobran los fiscos provinciales, en otras provincias se llama ingresos brutos, los contribuyentes sufrimos retenciones, percepciones, pagos a cuenta, tenemos que pagar anticipos, las empresas deben pagar anticipos. En el impuesto a las ganancias, el anticipo del año siguiente representa prácticamente el 99% del impuesto. Si eso le sumamos menos retenciones, las percepciones, el monto que se va por ahí al cierre, que se anticipó de impuesto a través de estas figuras, exceden el impuesto a pagar, que surge de la declaración jurada del impuesto respectivo. Por eso, cuando esto ocurre, los saldos definitivos de impuestos se van a exponer en el rubro otros créditos. Por eso digo que el rubro otros créditos es el más heterogéneo de todos los rubros, porque se mezclan conceptos muy disímiles, ¿sí? ¿Qué otro digamos, hecho económico se vincula al rubro otros créditos? Por ejemplo, cuando el ente vende un bien de uso a crédito, que es una cuestión bastante común. Tiene el rodado que utilizaba para el reparto de la mercadería, decide venderlo y en vez de cobrar de contado le entregan, no sé, 10 cheques diferidos. Bueno, esos cheques diferidos, como no vienen de la actividad principal, que es la venta de bienes y servicios, sino la venta de un bien de uso, también formará parte del rubro otros créditos. Luego vienen los bienes de cambio, aquellos bienes que se destinan a la venta en el curso habitual de la actividad del ente, tangibles, etcétera, etcétera. Aquí la complicación va a estar dada por si debo clasificar una parte en corriente o no corriente. Debemos leer bien la nota y ver cuándo se va a convertir ese bien de cambio en plata. Cuando ustedes vean la bibliografía que dice analizar la rotación de los bienes de cambio, la rotación implica que, por ejemplo, en una empresa industrial, que compré materia prima, que forma parte del rubro, esa materia prima la tuve en mi almacén un tiempo hasta que entró al proceso productivo. El proceso productivo tiene su duración determinada, luego se transforma en producción en proceso, luego en producto terminado, luego en producto ya destinado a la venta, y esa venta, ese producto que está destinado a la venta, lo debo vender y encima cobrar para considerarlo como activo corriente, como bien de cambio corriente. Por lo tanto, en los bienes de cambio, la dificultad, recuerden el práctico de empresa industrial, va a estar dado por cuando considero un activo como un bien de cambio como corriente y no corriente. En definitiva, en el sumas y saldo van a tener que leer, en las consignas van a tener que leer apropiadamente, no cuando se venda ese bien, sino cuando el bien se convierte en dinero o su equivalente. Puede ocurrir que, digamos, supongamos que ustedes son contadores de una bodega de Cafayate grande, así, ¿no? Que les va re bien y son contadores de una bodega. Y esa bodega normalmente, en su proceso productivo, todos los vinos los destina a la venta y los vende en el periodo siguiente. Pero la bodega compra unas barricas de roble, qué sé yo, y decide empezar a hacer vinos que va a
de mejor calidad, entonces los va a guardar en barrica durante 1 o 2 años. Bueno, esa parte de la producción va a ser no corriente y se va a ir transformando en corriente en la medida que se destinen a la venta, y no solo la venta, sino que se cobre esa venta, ¿sí? Podríamos decir que en bienes de cambio esa es la dificultad o lo que tienen que tener presente a la hora de su exposición. Después tenemos a los bienes, a los activos biológicos, que allí quizá la complicación será más bien un tema no tanto de exposición, sino de medición. Así que para esta materia no van a tener dificultades en la misma, ¿sí? Generalmente los activos biológicos son corrientes, habida cuenta que las plantas productoras ahora las sacaron del rubro en la RT46 y forman parte de los bienes de uso. Luego tenemos en el activo, podemos tener como activo o como otros activos corrientes un rodado que se desafectó, está destinado a la venta, pero con el producido de la venta no va a ser reemplazado por otro rodado, sino que con el producido de las ventas se va a cancelar obligaciones corrientes. Y eso hoy, noviembre del 2020, está ocurriendo en las empresas que debido a la crisis, al no poder operar, al no tener ventas, están destinando parte de sus bienes de uso rodados para venderlos y hacer frente a obligaciones corrientes. Esto, que no es habitual, porque lo habitual es que la empresa destine un bien de uso a la venta para reemplazarlo por otro. Por ello, aunque la cobre en efectivo, como su destino final va a ser otro bien de uso, otro rodado, otra maquinaria, se va a exponer como activo no corriente. Pero si la intención del ente es transformar el producido de la venta en dinero para poder hacer frente a pagos de la AFIP, a pagos de indemnizaciones, al pago de proveedores, se va a exponer como activo corriente. ¿Cómo hacemos en la normalidad cuando cerramos los estados contables para hacer esa distinción? Pues bien, nosotros terminamos de cerrar los estados contables 3, 4 meses después de la fecha de cierre. Todos los hechos acontecidos desde la fecha de cierre, supongamos 31 de diciembre, hasta la fecha de emisión de los estados contables, supongamos 30 de abril, esos 4 meses existen hechos económicos que nos ayudan a hacer esta clasificación. Entonces, si esta camioneta que estaba destinada a la venta, con el dinero producido, luego se cancelaron obligaciones corrientes, no hay duda, se vendió, no sé, en febrero. Es otro activo, pero corriente, porque su producido va a ser utilizado para cancelar pasivos. Ahora, si cambia la situación y la intención del ente era casualmente venderlo para pagar pasivo, pero justo en enero tiene un contrato impresionante, le dan un anticipo y vende la camioneta, pero compra una nueva, pues bien, allí la clasificaremos como activo no corriente. Está claro, el destino de esos fondos va a hacer que la clasificación sea corriente o no corriente. Lo que no hay duda es que el bien desafectado forma parte del rubro otro activo. ¿Preguntas? Si alguien me quiere hacer preguntas, este es el momento. Ahí hay una consultita, dice, profe, ¿por más que el cobro sea a más de un año desde el momento que se vende? No, el cobro, supongamos que se hace la venta y me dan 18 cheques diferidos. Allí ya, digamos, la intención, por supuesto, era la cancelación y yo no puedo partir una parte, digamos, se vendió en febrero y me dieron 18 cheques. Yo no puedo decir, bueno, no, 12 cheques va a ser corriente, activo, porque no lo puedo partir al bien, otro activo corriente y 6 cheques van a ser otro activo no corriente. Ahí lo que va a primar es la intención del ente. La intención era transformarlo en dinero
para, para pagar obligaciones. Puede ocurrir que hasta el 30 de abril yo no lo haya vendido, pero ¿qué debe primar en la exposición? La intención del ente. Si los hechos posteriores al cierre me ayudan a hacer la clasificación. Es lo mismo que con un incobrable. Bien, hay un cliente que es moroso, lo estuve llamando, no lo encontraba, al cierre había que previsionarlo, pero no sé, el 31 de marzo aparece, cuenta que tuvo COVID, que después se le murió, no sé, el perro, qué sé yo, y por eso andaba desaparecido y viene y paga. Bueno, ya no lo previsiono, porque el hecho posterior al cierre me ayuda a clasificar de una manera adecuada. Seguirá siendo moroso, pero ya no lo previsionaré. Lo mismo con el vehículo. Si yo no lo pude vender, pero la intención del ente era convertir ese dinero para cancelar obligaciones, será corriente. Si luego lo vendo y me dan cheques diferidos, igual es corriente, porque el destino será la cancelación de obligaciones corrientes. Es más, esos cheques, aunque sean diferidos a 6 cheques sean posteriores al cierre, en su vencimiento, por ahí los entrego a un proveedor que me los toma para cancelar obligaciones. Entonces, si esa es la intención, será corriente. Sí, Celeste, esa sería la consigna, ¿sí? Yo mientras yo no puedo hacer 2 cosas, escribir y hablar a la vez. Ahí les mando mi dirección de correo para cualquier duda o si necesitan preguntar algo, yo les respondo. Ok, profe. Bueno, nos habíamos quedado, no sé cómo ando en el tiempo, ya media hora. Vamos al activo no corriente, ahí tenemos las propiedades de inversión, recuerden un rubro medio nuevo, que separa de las inversiones a estos bienes que no son utilizados en la actividad principal, que se los conserva con el fin de que acrecienten su valor o destinados al alquiler. Bueno, y los bienes de uso, que eso sí les quita el sueño, armar el anexo de bienes de uso. Ese anexo es imprescindible hacerlo. Es imprescindible hacerlo. Practíquenlo, no es tan complicado. Recuerden que el anexo de bienes de uso es como el estado de evolución del patrimonio neto, muestra una evolución. Entonces, los saldos que tenemos en el balance sumas y saldo son los saldos finales, los que van en el renglón inferior. Luego, los cambios, las altas, las bajas, ¿sí? Esos van a formar parte de los movimientos durante el ejercicio para llegar a los saldos iniciales. Entonces recuerden, es como que se arma de abajo hacia arriba. En el renglón inferior van los saldos del sumas y saldos. Y luego voy completando las altas, las bajas, hasta que me dicen en la consigna o en la nota, para llegar a los saldos iniciales. En estados contables ajustados por inflación, recuerden que como son comparativos, se reexpresan los estados contables del ejercicio anterior de punta a punta. Entonces, las cifras del inicio y las cifras del cierre van a estar expresadas en moneda del mismo poder adquisitivo. Entonces, no hay que tenerle miedo al estado de evolución. Si lo comprenden, si comprenden su dinámica, se hacen un ratito. Se hacen un ratito. Trasladan en el renglón inferior los saldos del sumas y saldos, ven la nota cuáles fueron los movimientos y por diferencia sacan los saldos iniciales. En el sumas y saldos que le van a dar, más las cifras de las notas, siempre están a moneda de poder adquisitivo de cierre, así que no tienen que reexpresar, no tienen que hacer nada de eso, ¿sí? Por eso, no, digamos, no le tengan rechazo al Estado, porque es un Estado que es muy importante y que se arme en un ratito, se arme en un ratito. Partimos de los, digamos, los valores de origen al cierre, ¿sí? Después tenemos bajas, altas, y valores de inicio. Esos valores de inicio también salen por diferencia, ¿sí? De acuerdo a la nota. Me dicen, se vendió un bien de uso, un rodado, cuya amortización acumulada era tanto.
Bueno, supongamos que es el único movimiento del año, mi saldo final es el de sumas y saldos. Si es una baja, la pongo con signo negativo. Entonces, al inicio yo tenía lo que tengo al cierre más esa baja, ¿eh? Y al contrario, si hubo una alta, yo tengo mi saldo final, el valor de origen, y tuve una alta, entonces al inicio tengo lo que tengo al cierre menos esa alta, ¿eh? Es lógica pura. Entonces, si lo miran al cuadro, dicen, esto es una pavada hacerlo, lo van a hacer en 1 minuto y medio, y a los fines del parcial y en la profesión, cuando tengan que armar estados contables, lo van a hacer en un periquete, ¿eh? Les digo esto porque, por experiencia, muchos soslayan el anexo, o no lo hacen, o no lo quieren hacer, o no les gusta, o no lo entienden, y en realidad la mecánica de confección es muy sencilla, ¿eh? Cuando vamos al pasivo, me tengo que apurar, cuando vamos al pasivo, tenemos primero las deudas ciertas y luego las contingentes. Las deudas ciertas, por la naturaleza, tenemos deudas comerciales, cargas fiscales, préstamos. En definitiva, con lo mismo que pasa con los créditos, la complicación es que tengamos quizá alguna cuenta regularizadora, como intereses a devengar. En las cargas fiscales, hoy con el tema de las moratorias, vamos a tener seguramente pasivos no corrientes, ¿eh? Ahora el 30 de noviembre vence la renovación de la moratoria que condona intereses y multas, y ahí sí vamos a tener que clasificar. Las 12 cuotas que vencen a partir de la fecha de cierre serán corrientes, y el resto de las cuotas no corrientes acompañadas de la porción de intereses a devengar correspondientes, ¿eh? En el caso de las contingencias negativas que se constituyen previsiones, las deudas contingentes podemos tener una previsión para juicios, por ejemplo. Primero se exponen las ciertas y la previsión al final, ¿eh? Primero las deudas ciertas y luego las contingentes. En el estado de situación patrimonial se expone el total del patrimonio neto para equilibrar la ecuación patrimonial de activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Esta es una cuestión establecida por la RT 8 y 9 que, implementó o dio lugar al nacimiento del estado de evolución del patrimonio neto. Vamos al estado de resultados. El estado de resultados se expone en las ventas netas. Allí, si hay muchas bonificaciones o devoluciones, ameritará que en la nota se las exponga. Ventas netas de bienes y servicios, netas de bonificaciones y devoluciones. Luego tenemos el costo, que también van a tener un anexo, ¿eh? Ahora las normas nos piden que hagamos el anexo del costo. Mínimo partimos de la existencia inicial, más las compras, más los gastos que se imputan al costo, menos la existencia final. ¿Cuáles son los gastos que se imputan al costo? Pues bien, en una empresa industrial, cuando confeccionamos el anexo de gastos, vamos a tener una columna de aquellos gastos que se imputan al costo. En el caso de una empresa industrial, típico gasto imputable al costo es la amortización de las maquinarias que se utilizan para la producción de bienes y servicios. Los sueldos de los obreros que fabrican los bienes que la empresa fabrica, que produce. La porción del alquiler que de acuerdo a los metros cuadrados corresponde a la planta productora. La luz del medidor de la planta productora. El teléfono que solo usa el sector de producción. Los honorarios del ingeniero que verifica el control de calidad de la producción, ¿eh? Todos los gastos imputables a la producción son gastos que van a formar parte del costo. Eso lo vimos en contabilidad 2. Luego vienen los gastos de comercialización, los gastos de administración. Allí, por ahí, tienen miedo de la clasificación. Profe, no me dieron la asignación de los costos. Hay gastos que son esencialmente de comercialización, como el de publicidad, como el impuesto a las actividades económicas, porque se calcula en función de las ventas,
como los gastos de promoción, como así también hay gastos que son típicos de administración, como los gastos bancarios, como los gastos de papelería, como los honorarios del contador, ¿sí? Esos son gastos de administración. Y recuerden que el anexo puede tener una cuarta columna que sea los otros gastos. Esos otros gastos son, recuerden, esas ineficiencias u ociosidades del proceso productivo que nunca deben imputarse al costo. Por ejemplo, un robo o algunos autores, eso lo van a aprender en contabilidad de costos, dicen que el tema de los sueldos por enfermedad sería una improductividad. Los 10 días que la empresa debe pagar por accidente de trabajo, luego la ART se hace cargo, sería una improductividad. Bien. No, creo que, digamos, cuando confeccionen ustedes, cuando sean colegas dentro de poquito tiempo, y confeccionen estados contables, van a tener seguramente esa columnita, porque se van a acordar de lo aprendido en contabilidad de costos y van a separar del verdadero costo aquellas ineficiencias u ociosidades, como así también la norma menciona la amortización de los intangibles. Eso para que lo tengan presente. Aquellos gastos que no tengan una asignación por su naturaleza específica, deberán prorratearlo, no sé, en la nota, en la consigna le dirán 70-30, 50-50, no le tengan temor a eso. El anexo de gasto es imprescindible, sin el anexo de gasto no pueden confeccionar el estado de resultados. En cambio, el anexo de bienes de uso no es imprescindible para armar el estado de situación patrimonial, pero es imprescindible que sí lo confeccionen igualmente. En el estado de resultados tienen otros rubros como los ingresos por participación permanente en sociedades, otros ingresos y gastos. Allí, por ejemplo, pueden poner en otros ingresos el producido de la venta de un bien de uso, y la norma lo primero que nos advierte es que separemos los resultados ordinarios de los extraordinarios. En esto hubo una gran modificación normativa que no es una cuestión que fuera acompañada por lo que la doctrina opina al respecto, con respecto a los resultados extraordinarios. ¿Qué dice la norma? La norma dice, son aquellos gastos atípicos, resultados atípicos y excepcionales de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro. Aquí Agustina me pregunta si la indemnización por despido iría en resultado extraordinario. No. Y ahí vamos a la conceptualización normativa del resultado extraordinario. La norma dice, siempre y cuando, más o menos lo dice así, siempre y cuando el ente no haya tenido ninguna injerencia en la consecución de ese resultado. Por eso me dice, por ejemplo, siniestros, por ejemplo, una expropiación. O sea, limita, digamos, de una manera tajante, ¿qué voy a considerar como resultado extraordinario? O sea, si el ente ha realizado una actividad para obtener ese resultado, deja de ser extraordinario. Vamos a un caso muy burdo, muy burdo. Supongamos que le dan un billete de lotería y se gana la lotería. Bueno, uno dirá, ¿qué probabilidad hay de que comprando un boleto vuelva a ganar la lotería? Y bueno, la probabilidad es una en, no sé, 5 millones, qué sé yo, 1 millón. ¿Sería un resultado extraordinario? Pues no, porque como el ente compró el billete, ya realizó una actividad y obtuvo esa renta. En cambio, un siniestro o una expropiación es una cuestión que el ente no hizo nada para que le ocurra, o sea, le ocurrió como un granizo, como un incendio, y el resultado que se expondrá será el neto de un seguro si es que lo tenía, la pérdida menos lo que pudo recuperar del seguro. En el caso de una indemnización por despido, les diría que prácticamente las indemnizaciones son un gasto ordinario y frecuente. Inclusive en el caso de las
indemnizaciones que se previsionan, y eso va para el pasivo, volvemos al pasivo, solo se previsionan las indemnizaciones que tienen que ver con la indemnización por antigüedad, que se paga un mes por cada año de servicio, fracción mayor a 3 meses, siempre y cuando exista una reorganización empresaria, o sea, se va a despedir a casi todo el mundo. Si no, si son indemnizaciones que van pagándose en la medida que se va despidiendo el personal, no se previsionan, sino que son gastos en el momento en que se despide al personal. Entonces, para los resultados extraordinarios tenemos muy pocos ejemplos. Les Liliana, diría que sí. Ahí Débora pregunta, ¿una donación recibida sería un resultado extraordinario? Porque el ente no esperaba la donación. Si el ente le vino de arriba la donación, todo bien, podríamos considerarla un resultado. Pero si el ente, por ejemplo, típico en una entidad sin fines de lucro, ¿no? Que presenta nota a la municipalidad, a la Cámara de Diputados, a la Fundación del Banco Nación, a la Fundación del Banco Hipotecario, a la Fundación YPF, y al final una de esas entidades le da plata, no sería extraordinario. ¿Por qué? Porque el ente realizó una actividad para obtener esa donación. Eso les va a pasar en los entes sin fines de lucro, que van a recibir donaciones. Si no hizo nada el ente, a mí me pasó en una fundación que es una escuela, que vino un día la Fundación del Banco Nación, había una campaña de la Fundación del Banco Nación para donar equipamiento, digamos, a las escuelas, ¿no? Bueno, llegaron los representantes de la fundación, sacaron la fotito, le dieron un cheque y la condición de que con el cheque compraran, no sé, computadora, no era mucha plata, lo que le alcanzó a la escuela fue comprar una PC para la administración y una fotocopiadora para que las maestras pudieran sacar fotocopia y darles material a los chicos. Una escuela humilde, ¿no? Bueno, ahí sí podríamos decir fue extraordinario porque la escuela lo recibió de arriba. Ahora, si la escuela hubiera presentado la nota pidiendo, se enteraron que la fundación estaba dando esas donaciones, ahí ya deja de ser extraordinario. A ese nivel. Esto es muy criticado por la doctrina. Fowler Newton lo sigue criticando desde el fin de los 80 hasta el último libro que lean ahora, lo sigue criticando porque establece que la intencionalidad de mostrar los resultados extraordinarios es justamente separar los resultados habituales de aquellos que no tienen esa característica. Sigue condenando, y lo mismo Palen Acuña, etc. Siguen criticando esta restricción tan, digamos, tajante de la norma. ¿Está claro? Entonces, nosotros, lamentablemente, aunque no nos guste, debemos exponer de acuerdo a lo que las normas nos ordenan. Luego, en el estudio de resultados tenemos a informar por segmentos, ¿sí? Lili, ahí Leandro pregunta como para cerrar el tema de los resultados extraordinarios, si existe algún resultado extraordinario positivo. Sí, supongamos que usted tuvo la ventaja, y eso ocurrió alguna vez en Salta, decían las malas lenguas, no me consta porque yo no era contadora, que hubo un incendio en una tienda que quedaba, ya no existe más, en la que ahora es Peatonal Florida, y que se produjo el incendio en una zona donde había depósitos y cobraron una indemnización espectacular, no se incendió todo el local, y que a lo mejor lo que recibió de indemnización por el siniestro del incendio es mayor a la pérdida real. Así que en ese caso, si lo que recibí de indemnización por el seguro es superior a lo que se perdió por el valor de la mercadería, podría llegar a ser positivo. O si se trata de una expropiación, en donde, bueno, uno tenía medida, eso ocurre, por ejemplo, cuando hacen rutas, ¿sí? Y bueno, por las rutas, me expropian parte de mi campo porque van a hacer una ruta y el campo era improductivo, era pura piedra, no podía sembrar nada, agreste, no llueve nunca, etcétera, etcétera, no tenía nada y bueno, me indemnizan como si fuera un campo
en plena pampa húmeda, porque, no sé, hubo una ley que esa ruta nacía no sé, en La Pampa y llegaba hasta Pocitos, hasta Salvador Massa, y pasa por mi terreno y me pagan lo mismo que le pagan a un terreno productivo. Bien, la diferencia entre lo que recibí por la expropiación y el valor del terreno podría ser un resultado positivo. Son ejemplos que nos están ocurriendo ahora, pero puede ocurrir, ¿está? El resultado extraordinario va a estar dado por la diferencia entre la medición que tenía el terreno y el dinero que se percibe por el mismo, ¿está? Así que puede ocurrir que sea extraordinario, ¿eh? En la clasificación, digamos, ¿cuál era mi intención en esta pequeña charla? Contarles un poquito los tips, acercarlos a la realidad. Piensen que solo nosotros los contadores, y ustedes lo serán dentro de poco tiempo, somos los únicos profesionales que confeccionamos estados contables. Un licenciado en administración lo puede hacer, pero no audita, no firma, no presenta estados contables. Los pueden leer, aprenden otras cosas. Los contadores públicos somos los únicos. Entonces, es trascendente, hace a nuestra formación académica y es una actividad solo nuestra. Otro podrá liquidar impuestos, que generalmente lo hacemos nosotros, o liquidar sueldos, generalmente lo hacemos nosotros los contadores, o asesorar en proyectos de inversión. Nuestra profesión es tan amplia y tan hermosa que podemos hacer un montón de cosas, pero certificar, firmar, auditar, confeccionar estados contables, solo nosotros. Y lo que aprenden aquí, tanto en contabilidad 2 como en contabilidad 3, si lo aprenden bien, con ahínco, con gusto, con pasión, cuando estudien las próximas materias, contabilidad 4, auditoría, contabilidad de costos, no les va a costar, va a ser algo que van a relacionar, van a transitar esas materias de una manera mucho más fácil, ¿eh? Así que la idea era esa. Me quedan 5 minutitos y quiero ir al estado de evolución del patrimonio neto. Quedó una preguntita ahí dando vuelta, te la leo. Profe, la amortización de la llave de negocio, ¿cómo iría en el anexo de gastos? Es que tenemos 2 llaves de negocio, y ahí me meto en terreno medio de contador, pero tenemos la llave de negocio que proviene de una compra de un fondo de comercio, que es cuando se compran los bienes y las deudas de un fondo. A la llave de negocio, ese es el rubro distinto que no forma parte de los intangibles y no está en propiedades de inversión. La llave de negocio cuando yo compro un negocio. Por ejemplo, Machi, te voy a robar 2 minutitos más. No hay problema, tranqui, Lili. Por ejemplo, a mí me pasó el caso de una empresa de turismo que venía bien, pero le ofrecen, este es un caso real, comprar un fondo de comercio que incluía tener que seguir alquilando el local, que estaba re cerquita de la Plaza 9 de Julio, continuar con ese local, comprar vehículos, porque era un rentacar, digamos, alquilaba vehículos, pero eran todos los autos re viejos, un desastre, ¿no? Y lo que quería esta persona en realidad era mudar su agencia de viaje ahí cerca de la Plaza 9 de Julio. Esa era su intención, y buscando locales le dan la posibilidad de comprar. Yo me quiero ir de este negocio, pero como este negocio está acá hace 25 años, yo le vendo el fondo de comercio. ¿Qué implica vender un fondo de comercio? Vender créditos y deudas, o sea, los bienes, créditos y deudas. Se hace cargo del pasivo, se hacen las publicaciones. Esto es un tema que van a aprender en Derecho Societario. Mi cliente viene y me consulta y le digo, mira, a ver, los autos eran todos re viejos. Le digo, con razón no alquilan. ¿Quién vaya a alquilar un auto de 10 años, 5 años? Bueno, pero este cliente mío es es una persona, es profesional, es licenciado en marketing y es osado. Yo le digo, sí, no hay problema, lo ayudé, todo. Ahora, él paga un mayor valor que el valor de los bienes. ¿Yo cómo hice para buscar el valor de esos rodados? Bueno, hoy hasta en la página
uno consulta cuando va a hacer un formulario que es necesario para la transferencia de bienes muebles registrables, pone la patente y ya le sale el valor para la Dirección Nacional de Registro del Automotor. Después habían las planillas que antes publicaba la AFIP para bienes personales y que ya no. Bueno, nada, determino, supongamos el valor de esos rodados eran, no sé, supongamos 100.000 pesos. Después tenía una computadora, unos escritorios viejos, hicimos la medición, no sé, 20.000 pesos más. Tenía deudas de alquileres y no tenía muchas deudas, pero tenía deudas de alquileres. Definitiva, supongamos, el valor neto de ese fondo de comercio medido a valor corriente era, no sé, a plata de hoy 200.000 pesos, o no, un poco más. Él pagó, supongamos, 500.000 pesos. La diferencia entre los 500 pagados y la medición real de los bienes, menos sus deudas, era llave de negocio. Pero es una llave de negocio que hoy se expone en un renglón aparte incluso del intangible, porque las normas, siguiendo a las normas internacionales, las separaron. Es un intangible, no autogenerado. Recuerden que el autogenerado ni acá ni en ninguna norma es admitido. Esa llave es el rubro que va en el estado de situación patrimonial, la que surge por la compra de un fondo de comercio y se amortiza en los años. Yo lo amorticé en, no sé, en 5 años, creo. Ya, esto pasó hace más de 5 años y le fue fantástico a mi cliente, pero fantástico. Fue una gran decisión, que yo tenía mis temores, pero le fue re bien, gracias a Dios le fue re bien. Ahora, cuando se va a adquirir una participación en donde un ente compra otro ente y ejerce el control, esa llave, ese mayor valor pagado por la participación en otro ente, esa forma parte del rubro inversión en entes relacionados, porque es la hijita de esa inversión, y se va a ir descontando su amortización. La amortización va a ir neteando en el estado de resultados digamos, lo que provenga del resultado de esa inversión, porque la otra sociedad, cuando cierre sus estados contables, va a tener resultados, supongamos, positivos, entonces yo en mi contabilidad diré, por esa inversión gané, de acuerdo a la medición al BPP, 10.000 pesos. Y a su vez tengo que amortizar la llave por ese mayor valor pagado por 1.000 pesos. En la nota explicaré resultado de inversión ente relacionado 10.000. Amortización llave negocio 1.000. Resultado de inversión 9.000. Eso va al estado de resultado. Ahora, la amortización de la llave que surge de la compra del fondo de comercio, pregunto, no les voy a dar yo la respuesta. Quiero que ustedes me escriban, aunque sea unos cuantos, me digan dónde expondrían la amortización de la llave, pero que proviene de la compra de un fondo de comercio. Recuerden que yo cuando compré el fondo de comercio, ¿qué activé? Supongamos, en el caso de mi cliente, bienes de uso, solamente bienes de uso, pero pueden haber comprado un fondo de comercio que tenga bienes de cambio, etc. No tenía créditos, nada. Él compró bienes de uso. ¿Dónde expondrían entonces la amortización de esa llave? Un hito. ¿Otros ingresos y egresos? No. No. Resultado de participación en otros entes. No, porque es la amortización de la llave que surge de la compra. En anexo de bienes de uso. Van cerca, esa está más cerca. No va a ir en el anexo de bienes de uso. Pero recuerden, esos bienes de uso, vamos a seguir con este ejemplo. Pensemos, la amortización de estos rodados, que adquirió, yo los amortizo y forman parte del anexo de gastos. La amortización de los rodados que vienen, ¿sí? Y los muebles y la computadora, esa vieja que compró y no sé qué más. Las lámparas, tuvo que hacer un inventario, todo un trabajo fue. En ese momento no le cobré, pero después me desquité. Bueno, sigamos. La amortización de esos bienes del fondo de comercio. En el anexo de gastos, ¿dónde irían a parar?
A ver,